Desde hace varios días está circulando por las redes sociales profusamente un audio de un ciudadano argentino que se formula 10 interrogantes sobre el caso Maldonado. Somos Pablo Escatiza y quien les habla, Ariel Petruccelli, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Comahue, y actualmente conformamos el equipo directivo del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades. Vamos a reproducir para todos ustedes el audio en cuestión, cada una de sus preguntas, y vamos a dar una respuesta a cada una de ellas. Cabe aclarar que más que preguntas, lo que hace esta persona se representa como ciudadano, son preguntas de manera retórica para hacer una serie de afirmaciones, que es lo que nosotros queremos en realidad cuestionar. Soy simplemente un ciudadano argentino que se hace algunas preguntas y reflexiona sobre toda esta historia del caso Maldonado. Primera pregunta que me hago es si tenía derecho la Gendarmería a reprimir a los mapuches, o mejor dicho, al RAM. Creo que la Gendarmería no solo tiene el derecho, sino la obligación de defender el territorio nacional de cualquier nación, pueblo o persona que dentro de nuestro territorio no reconozca la soberanía, las autoridades o nuestras leyes. Chilenos, ingleses o el RAM, cualquiera que no reconozca nuestro territorio, nuestras autoridades, tiene que ser detenido por alguna fuerza armada, en este caso la Gendarmería. Eso creo que no es una opinión, sino una cuestión constitucional. Lo primero que habría que decir es que claramente no se trata de una cuestión constitucional, sino evidentemente de una opinión arbitraria, azarosa de este ciudadano. Desde el punto de vista constitucional, no hay ningún delito tipificado como desconocimiento de las leyes o del Estado argentino. Y específicamente, la Constitución argentina y sus leyes no condenan ningún delito de opinión, sino todo lo contrario, garantizan la plena libertad de opinión y de expresión. Lo único que puede ser reprimido es algún delito específico y tipificado, que en el caso en cuestión no tiene nada que ver con el ingreso a la comunidad PULOF. Pero lo que habría que marcar, por otra parte y muy contundentemente, es que ninguna acción represiva puede desenvolverse violando el propio marco legal. Y Gendarmería violó el marco legal en las acciones que llevó a cabo. Justamente porque el delito, en tal caso, o el eventual delito se estaba cometiendo era el corte de ruta, que hay que tener en claro también que se pone en tensión el derecho a la circulación con el derecho a la protesta, el derecho a la expresión, que son siempre figuras que se ponen en tensión y compiten en estas situaciones, pero en tal caso fue el corte de ruta que ya había sido desalojado y no había ninguna orden del juez para que Gendarmería ingresara al LOF Cuyamen. Y ahí es donde la Gendarmería actúa de manera ilegal. La segunda pregunta que me hago es si el RAM es un grupo armado que habitualmente generaba robos y desmanes a propiedades y atacó y mató a ciudadanos argentinos, entre otros. Sí, creo que eso es indudable, ya se sabe. Hay muchos registros al respecto sobre actividades de esta gente haciendo desmanes, matando o lastimando gente. Bien, hay que aclarar, lo sabemos muy bien quienes vivimos en la Patagonia y quienes investigamos profesionalmente como historiadores en ella, que no hay ningún caso ni de heridos ni de muertos, no solo por el RAM, sino por ninguna organización mapuche. El RAM, de hecho, no ha reivindicado más que media docena de acciones incendiarias. No se sabe actualmente si el RAM existe. Hay un puñado más de acciones que se le han adjudicado al RAM en los últimos tiempos, pero que el RAM no ha reivindicado, y en ninguno de los casos implicó ningún tipo de acción contra la vida o la integridad de las personas. Sí, hay que ser claros. Los analistas, muchos analistas, muchos estudiosos, que incluso ponen en duda que la RAM realmente exista, y se preguntan incluso si no es una organización o una utilización que hacen los servicios de inteligencia. Pero sí, lo que también hay que ser muy claros es que el LOF Cuyamen, en tal caso, no solo no pertenece a la RAM, sino que públicamente y por varios medios han reiterado que ellos no pertenecen, no tienen absolutamente nada que ver con la RAM. Entonces es capcioso querer ligar directamente al LOF Cuyamen con la supuesta RAM. Bien.
tercera pregunta que me hago es si un muchacho de Buenos Aires, Santiago Maldonado, que decide hacerse mochilero, no tiene la sangre, ni el estado físico, ni los conocimientos de los mapuches, podría llegar a ahogarse o a morirse de frío por falta de experiencia intentando cruzar un río helado. Creo que es bastante obvio que sí, ¿no? La posibilidad de sobrevida si no tenés la sangre mapuche y la experiencia de ellos, sería bastante posible que te murieras ahogado. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que evidentemente no conoce la vida de Santiago Maldonado, no es un muchacho que se decidió a ser mochilero y se fue al sur, sino que es bastante más rica y compleja la vida de Santiago. Aún así, suponer que la culpa de una persona que se ahoga luego de ser perseguida a los tiros por el campo y que se tira al río es su propia culpa, es como suponer que una persona que están corriendo por un acantilado y se tira, la están persiguiendo a tiros hasta el borde de un acantilado y se tira de él, es su culpa el haberse muerto por no saber volar. Legalmente, si las cosas se hubieran ocurrido de esa manera, lo que habría es un delito doloso por parte de un accidente doloso cometido por Gendarmería. Pero ahora sí hay que ser enfáticos. Si Santiago Maldonado se ahogó en el río Chubut en esas circunstancias, fue como parte de un proceso represivo, como parte de una represión. No fue que se había tirado al agua para recrearse, para bañarse. Él llegó hasta ese lugar, en tal caso, y si las pruebas y después las autopsias determinan que él verdaderamente murió ahogado, lo hizo como producto de una persecución represiva por parte de Gendarmería. De carácter ilegal. Exactamente. La cuarta pregunta que me hago es si es posible que la Gendarmería o algún otro organismo del Estado plantee el cuerpo hace pocos días a 200 metros de la garita de los mapuches y con qué fin lo haría. La verdad que no encuentro ningún fin, ninguna conveniencia para que la Gendarmería plantara un cuerpo en este momento, si realmente lo hubieran matado ellos. Hay muchas formas mejores de desaparecerlo. Por otro lado, no se me ocurre cómo lo harían en un lugar tan cerca de la vigilancia RAM sin ser vistos por ellos. Lo contrario sería la quinta pregunta. Bien, creo que el ciudadano en el caso de esta pregunta muestra una clara falta de imaginación. Las razones por las que Gendarmería plantearía el cuerpo de haberlo hecho, se nos pueden ocurrir muchas, varias, todas muy verosímiles. La primera es justamente hacer presentar como un accidente lo que en realidad fue un crimen. La segunda posibilidad puede ser querer justamente inculpar a la Pulov y a los mapuches. La tercera posibilidad simplemente es que se hayan querido deshacer del cuerpo temiendo que en los próximos días se acabara la cobertura mediática y la cobertura institucional a la luz de que ante la opinión pública estaba instalada la idea de la responsabilidad de Gendarmería y la acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenía un peso cada vez más fuerte. En consecuencia, hay muchos motivos para pensar por lo cual Gendarmería intentaría deshacerse del cuerpo y colocarlo en un lugar que eventualmente pudiera servir para inculpar a los mapuches. No hay ninguna razón para pensar, por otra parte, que el cuerpo debió haber sido implantado exactamente en el lugar en el que fue hallado. Pudo haber sido arrojado aguas arriba y llegar flotando hasta ese lugar. Sí, respecto a si Gendarmería tiene la posibilidad de hacerlo, como dice este ciudadano, este sujeto tan cerca de la ruca de la comunidad, hay que tener en cuenta el poder que tienen las fuerzas represivas del Estado. Más allá, basta un ejemplo. Aún hoy no se sabe qué pasó con Nisman, si se suicidó o lo obligaron a suicidarse o se lo asesinaron en un departamento en Puerto Madero, en el ombligo de la metrópoli, donde está todo rodeado de cámaras y de gente. Y si alguien, y evidentemente o aparentemente pueden haber sido fuerzas de seguridad o del servicio de inteligencia, Gendarmería o quien fuera, pudo hacer eso, ¿cómo no van a poder hacerlo en medio del campo en la Patagonia Argentina, ¿no? Dejando a un lado la enorme cantidad de casos durante la dictadura, durante la democracia, abundan los casos en los cuales distintas fuerzas de seguridad han asesinado, desaparecido o asesinado y hecho desaparecer a ciudadanos argentinos. Aquí nomás, cerca de Neuquén, en la región de Choel está el caso de Daniel Solano,
en la cual está fuertemente incriminada la policía de Río Negro. Pero es un caso de varias docenas que se podrían mencionar. Que aún no se sabe, no se conoce dónde se encuentra, ¿no? Recordemos que en el caso de Daniel, Daniel fue detenido por la policía y luego desaparece. Y continúa estando desaparecido. Si es posible que el RAM plantara el cuerpo hace pocos días a 200 metros de la garita que ellos mismos vigilan, y con qué fin. Bueno, es bastante obvio que dentro de un clima político anti-gendarmería generado por la izquierda, los CAI, la gente fácil de influenciar, plantar el cuerpo en esta fecha es altamente conveniente para todo el arco opositor. Y si fue el RAM quien lo mató o simplemente lo encontraron muerto, viene la oportunidad ideal para sacarse el cuerpo de encima. Y además descartando el cuerpo a 200 metros de donde están ellos mismos custodiando día y noche. Bueno, ante esto hay que decir, en primera instancia, que justamente la aparición del cuerpo fue lo que permitió instalar la idea de que se podría haber tratado de un accidente, cuando hasta ese momento todas las opiniones y la sensación pública, el termómetro público a nivel nacional y a nivel internacional, claramente apuntaba hacia la responsabilidad de Gendarmería. Es decir que, por lo pronto, si se trató de una movida en contra del gobierno, el gobierno fue claramente el principal favorecido. La aparición del cuerpo es lo que permitió que públicamente se instalara la idea de la posibilidad de una muerte accidental. Por otra parte, sería bastante absurdo que el RAM instalara el cuerpo justamente en un sitio donde podría incriminarlo. Eso en el patio de su casa, ¿no? En el caso de que la RAM realmente existiera, y en el caso de que el Loco Llamé pertenecía a la RAM, cosas que ninguna de las dos son reales. A esto habría que agregar un tema que ha planteado con mucha crudeza el perito Enrique Prueger, famoso por haber esclarecido el caso Carrasco, quien también ha peritado el caso Nisma, es decir, alguien que la sabe lunga, sabe mucho de crímenes complejos, que las fotos cuya autenticidad no ha sido desmentida del cuerpo de Maldonado indicarían muy claramente que esa persona no estuvo 78 días ni en el agua ni en la intemperie. La sexta pregunta que me hago es qué ganaría el RAM si logran echarle la culpa a este muerto a la Gendarmería. Bueno, creo que es bastante obvio. La principal fuerza que evita o intenta evitar sus desmanes, sus crímenes y sus robos es la Gendarmería. Y si logran que la Gendarmería retroceda, todo es ganancia para el RAM. Hay que insistir en que ni siquiera se sabe si el RAM existe, y por otra parte, quienes vivimos en la Patagonia sabemos de la enorme complicidad con todo tipo de delitos y de cuestiones que tienen que ver con tráficos en la frontera, en el que la Gendarmería no reprime absolutamente nada, sino que más bien es cómplice de todo. Y esto también permite dejar en claro y recordar una campaña histórica que hay de demonización del pueblo mapuche, quien desde hace más de 150 años viene siendo perseguido y expulsado de sus territorios. Y no por nada, en todo este contexto se ha instalado esta figura del mapuche subversivo, el mapuche terrorista, en este caso pues si es de la RAM, entonces terrorista, entonces mapuche terrorista y apátrida, porque también se los adjudica el ser chilenos, como si ser chileno fuese algo negativo, ¿no? Entonces esa campaña de demonización del pueblo mapuche va acompañada de esta adjudicación a una supuesta organización llamada RAM, que aún si existiera no es lo mismo que el pueblo mapuche. La última pregunta que me hago es si Sergio Maldonado es apolítico, y está claro que no, que mucho antes de la muerte de su hermano, de la desaparición de su hermano, era claramente contrario a este gobierno. La octava. Bueno, esto es poca respuesta, una pregunta, un planteo de ese tipo es insultante, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que está buscando bajo cielo y tierra a su hermano, sea el presidente de la nación, un profesor universitario, un maestro de jardín de infantes o un comerciante, sea quien fuera, está buscando a su hermano, y plantear que su búsqueda es política porque tiene intereses políticos es realmente insultante. Sí, son de esas cosas que uno simplemente le dan vergüenza escucharlas, que alguien plantee las cosas de esa manera. Pero bueno, es un ciudadano. Si hay ganadores, si se le echa la culpa a la Gendarmería, y creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Todo el arco opositor ganaría con esto. Los organismos de derechos izquierdos humanos, y además los narcos, los proxenetas y todas las mafias que la Gendarmería está combatiendo seriamente por primera vez en muchísimos años.
Sí, hay que decir que más allá de ciertas operaciones de prensa, no está para nada claro que la Gendarmería esté combatiendo seriamente a los proxenetas y... O sea, si lo hiciera sería en tal caso su tarea. El narcotráfico. Pablo ha trabajado en el Poder Judicial y ha tenido muy malas experiencias con las fuerzas en ese tipo de cuestiones. Pero por otra parte, creo que la pregunta sobre la verdad de un crimen está absolutamente más allá de quién gana o quién pierde. Plantear el tema de la verdad con respecto a un crimen en términos de ganadores y perdedores, lo único que hace es hablar de la bajeza moral de quien puede plantear las cosas en esos términos. Llego a las últimas dos preguntas. La novena es si desde el punto de vista de las indemnizaciones es lo mismo para Sergio Maldonado, los abogados que lo andan rondando y los organismos de derechos izquierdos humanos que lo hayan matado a la Gendarmería o verdad. Y claramente y obviamente no. En caso de que lo haya matado la Gendarmería, es decir, si la culpa es del Estado, hay muchos millones para repartir para todos ellos. En caso de que simplemente se haya muerto de frío o ahogado o lo haya matado el RAM, no van a ver un peso. Bueno, creo que el ladrón siempre cree que todos son de su misma condición. Yo creo que no me puedo imaginar lo que debe sentir Sergio Maldonado al pensar que alguien que está luchando por esclarecer lo que ahora se sabe, que es la muerte de su hermano, haya personas que piensen que está especulando por cuántos dineros puede sacar. Yo creo que el ciudadano que dice estas cosas, posiblemente él sí especule con esas cuestiones, posiblemente sí le interese el dinero, pero estoy absolutamente seguro que a la familia Maldonado y a todos los ciudadanos que en este país estamos luchando para que se esclarezca este caso, el dinero nos tiene absolutamente sin cuidado y la primera bandera que plantamos es la verdad, el esclarecimiento veraz de un crimen. Sí, en planteo de ese tenor son de la misma calaña, por decirlo de alguna manera, de aquellos que sostienen que las víctimas de la dictadura empezaron a hacer sus denuncias una vez retomados los juicios de lesa humanidad, después del 2005, para recibir desde la indemnización del Estado, y que inventaron sus torturas, inventaron sus pasos por los centros clandestinos de detención, como ha sucedido cuanto menos acá en la región del Alto Valle. Es esa misma bajeza de pensar que personas son capaces de imaginar y de inventar todo eso solamente para recibir un subsidio que en tal caso de la dictadura fue de 70 pesos por día. La última pregunta es si los RAM fueran los culpables, ¿qué pasará? Bueno, desgraciadamente creo que durante años la izquierda y todo el arco opositor van a poner bajo sospecha a los peritos, al gobierno, a las Fuerzas Armadas y se profundizará la grieta que arrancó con los CAP. Ojalá a pesar de todo esto, los responsables, los peritos, los jueces, todos los que están alrededor de esta cuestión, descubran la causa real de la muerte, actúen honestamente y nos digan lo que realmente pasó. Si están de acuerdo con estas dudas, con estas preguntas y con estas... Bueno, ahí terminan las 10 preguntas de este sujeto. La última respecto a si esto no va a ser más que profundizar la grieta. Si algo va a profundizar una supuesta grieta es no poder conocer la verdad, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco está para entrar demasiado en el concepto de la grieta, ¿no? Suponiendo que aquella existiera como tal, hay que tener en cuenta que si se entiende a la grieta como ese concepto vacío inventado por La Nata y otros medios de periodistas para justificar el discurso vacío del gobierno, creo que hay que tener en cuenta que en tanto división dentro de la sociedad, las divisiones existen desde sociedades han poblado el mundo. No se puede entender una sociedad, no se puede entender la política sin divisiones, no se puede entender la democracia sin el disenso. Verdad y justicia por Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, presente. Ahora y siempre.